Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero compartir cómo fue que decoré una oficina para un cumpleaños. ¿Quieren ver cómo lo hice? Sígueme. Bueno, en esta ocasión fue un cumpleaños para una oficina de un chavo que va a cumplir 30 años. Entonces, lo primero que hice fue darme cuenta del espacio, qué espacio teníamos y cómo poderlo decorar. Aquí usé letras para poner feliz cumpleaños y ocupé los números. Estos globos normalmente se inflan con helio, pero bueno, aquí no nos dieron permiso de inflar con helio, entonces pues bueno, tuvimos que hacerlo con aire normal. Entonces, ya cuando entras a su oficina, yo le puse varios globos pegados a la pared. Igual ocupé las lámparas porque el techo está un poco alto para ponerle serpentinas metálicas decorativas. Si te das cuenta, saturé un poco el piso con los globos normales que son del número 9 para decorar el piso y darle otro efecto. Las paredes, como te decía, no podemos ocupar helio, entonces ocupamos globos de aire y bueno, serpentinas metálicas. El consejo que te doy aquí es que tomes en cuenta antes de comprar elementos, que tomes en cuenta los espacios y más o menos calcules el área en metros cuadrados para que compres el material necesario. Y ya como elementos decorativos, yo aquí le puse dulceritos decorados para que él pueda tomar dulces y una plantita decorada con globos. Entonces, si te fijas, este tipo de elementos altos nos ayudan muchísimo al espacio. Igual las serpentinas metálicas nos hacen como dimensionar más el espacio. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye bye.